Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Bienvenidos ya a esta semana 9 en el desarrollo del curso de psicología. Los saluda su profesor Dick Palomino. Y hoy día vamos a continuar viendo otro proceso cognitivo importante. Hace un momento has tenido clase de trigonometría, creo, ¿no? O estoy mal. ¿Qué curso era? ¿No? ¿No sabes qué curso es? Ah, ya. Ok. Trigo. Ya, yo entre los últimos 5 minutos estaba viendo que el profesor estaba resolviendo o asesorando en resolver algunos ejercicios. Te pregunto, para que resuelvas esos ejercicios, ¿qué tienes que hacer? Imagínate ahora de pronto ya en la tarde, practicas tu curso de trigonometría, ya no está el profesor, intentas resolver. Pero al intentar resolver esos ejercicios, ¿qué estarás haciendo? Leo, los leo. ¿No saben qué han hecho? ¿Has estado en clase o no? Pura finta son ustedes, creo. ¿Ah? ¿Ves? Perdón, me confirma. Sí, son pura finta. Ahí está, Yanina, por fin. Dice, buscar estrategias para poder resolver viendo fórmulas. Ok. Bueno, ahí has, eh, has tenido un acto pensante. Y una de las cualidades que tiene el ser humano y que nos distingue de los animales es justamente su capacidad de pensar. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué relación hay entre pensamiento y lenguaje? ¿Por qué será tan importante el pensamiento? Entonces, vamos a analizar ese tema el día de hoy, ¿no? Lo referente a lo que viene a ser el pensamiento. Comenzamos entonces la sesión de hoy, semana 9. Bueno, ¿en cuál de esas actividades crees tú que se está utilizando el pensamiento? Acá, por ejemplo. Las imágenes no ayudan mucho, pero vamos a intentar. Fernando dice la de chico con el foquito. Gabriela dice todas. Ahora, Gabriela, quizás tu capacidad amplíe un poco más, porque yo hasta ahorita no entiendo esta figura. A ver, ¿tú qué entiendes? Bueno, trato de entenderla, no sé. ¿Qué entiendes por esta figura que estoy señalando ahorita? Esta. La de la chica. ¿Qué estará expresando eso? Ya.
Están desaprobando a una persona quizás por su comportamiento. Ya. Ok, en todo caso acá el acto de pensamiento también lo podría relacionar quizás, ¿no? Quizás que ella está pasando por un proceso de selección, ¿no? O sea, hay una convocatoria laboral, se presenta como candidata y bueno, ¿no? Hay un jurado, si se quiere, en este caso los que eligen el personal, que determinan si ella pasa o no a ese puesto. Y para que de pronto determinen, tendrían que utilizar también cierto análisis de por qué es la persona idónea para el puesto o por qué no es la persona indicada para el puesto. Están tomando decisiones y para tomar decisiones se requiere pensamiento, ¿no? Cuando tú dialogas con alguien, también, ¿no? Ese lenguaje es una expresión de tu pensamiento. Comunicas aspectos, eh, expresas diferentes aspectos a través del lenguaje, que a fin de cuentas termina siendo tu forma de pensar. Y también, constantemente nosotros estamos enfrentando situaciones problemas. Tu pensamiento podría ayudarte a resolver situaciones problemáticas. Entonces, cuando hablamos del pensamiento, pues es un proceso en el que está inmerso en diferentes actividades, ¿no? Propias del ser humano. Ese insight que tienen algunos, ¿no? Cuando dicen de pronto se me prendió el foquito, ¿no? Ya lo entendí, ya entendí cómo se hace ese ejercicio. Ya tomé decisión, ya sé hacia qué, hacia dónde ir, ya sé dónde estaba fallando, etcétera, etcétera. También son actividades relacionadas al pensamiento, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a analizar este proceso, ¿no? Vamos a ver qué es el pensamiento, qué funciones comprende el pensamiento, también qué es la creatividad y asimismo también cómo se relaciona el pensamiento con el lenguaje, tanto en cuanto a, a cómo se adquiere el lenguaje y también cómo se va desarrollando el lenguaje. Entonces, hoy vamos a abordar este contenido temático. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna curiosidad? Estoy viendo el chat. La última participación fue de Gabriela. Listo. ¿Qué es el pensamiento? Hablar de pensamiento es hablar de un proceso mental, ¿no? Hemos ido ya desarrollando en las últimas semanas los procesos. ¿Qué procesos hemos ido desarrollando? ¿Te acuerdas o no? A ver, vamos a ver si estás repasando para tu segundo examen. ¿Qué procesos has ido viendo o hemos ido viendo en las clases pasadas del curso? Gabriela, muy bien, está activa Gabriela hoy día. Percepción, sensación, memoria. Ya. Y estos procesos de, de percepción, de memoria, ¿qué son? ¿Te acuerdas qué eran? Eran procesos, ya te olvidaste ya. Muy bien, Gabriela, está bien, Gabriela está atenta, Fernando también ya contestó ahí. Son procesos cognitivos, ¿no? Son cognitivos. Ahora, bueno, complejo, más complejo que todos esos, eh, más complejo que todos esos es el que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué será más fácil, percibir o pensar?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un plumón. Ya, para que tú me digas que esto es un plumón, ¿qué has hecho? ¿Has percibido o has pensado? Has percibido, porque a ese objeto le has dado un significado en el momento presente, ¿no? Pero si comenzamos a analizar qué características tiene un plumón, por qué un plumón es plumón, eso ya implicará detallar más aspectos, implicará ejercicios de razonamiento, ¿no? Eh, que obliguen a pensar a una persona. Pues el pensamiento es un proceso sumamente complejo. La unidad mínima en el pensamiento son los conceptos. Y con los conceptos se van formando juicios y con esos juicios se van formando razonamientos y con eso se van formando teorías. Teorías que permiten explicar aspectos de la realidad. Entonces, el pensamiento, entiéndase, es un proceso cognitivo porque permite formar conocimiento, es un proceso complejo porque involucra toda una cadena de respuestas mentales, me refiero. Involucra, en el pensamiento está inmerso percepción, está inmerso memoria, está inmerso diferentes procesos cuando tú piensas. Entonces, por eso se dice es una respuesta, una cadena de respuestas simbólicas, mentales, ¿no? Y el pensamiento está orientado a la solución de problemas. Para resolver problemas tú necesitas muchas veces tener ideas nuevas o en otros casos también tomar decisiones sobre lo que ya sabes. Tu pensamiento te va a ayudar a esos diferentes aspectos. Por ejemplo, pongamos un problema. Eh, ¿Por quién vas a votar en las siguientes elecciones? Para presidente, me refiero. Ahí ya supongo que votas, ¿no? Es decir, no tengo 16 años. Bueno, ya, no sé si votarás o no, pero si estás en condición de votar, ¿a quién propondrías como candidato? Hernando de Soto, dice Gabriel. Falta alguien, alguien por ahí que seguramente va a decir Ricardo Gareca, me van a decir. Solamente Gabriel ha dado un... Susy Díaz, dice Adela. No entiendo. Bueno, después de esa respuesta, ahora entiendo por qué estamos tan bajos en las pruebas PISA, ¿no? Ahora entiendo, ahora entiendo. Pregunto, ¿para elegir un presidente se necesitará pensar o no? ¿Y tú crees que nuestra población se caracteriza justamente por esa cualidad? ¿A la gente le gusta pensar? Pensar implica esfuerzo. Si alguien quisiera votar a conciencia, sea cual sea la línea que tomes, tendrías que analizar a tus candidatos. Tendrías que tener un perfil de lo que esperas para un presidente. Y en función a eso, investigar la historia, el antecedente de un candidato. Y por ahí ir seleccionando, ¿no? Pero ¿quién hace eso en nuestro país? Muy poco, ¿sí o no? No siempre, no, no siempre, casi nunca.
Son contaditas las personas que hacen eso. Votan porque les dieron un tupper, porque les regalaron un polo, porque en su campaña utilizó una canción de Bad Bunny, no sé, y en fin. Entonces, bueno, a lo que voy es que el pensamiento te ayudaría a ti a tomar mejores decisiones. Bueno, a todos, ¿no? Pero el pensamiento implica un proceso complejo, pues, porque implica pensar, implica analizar en ese aspecto para tomar decisiones, para resolver un problema, como es un problema que nos compete a todos, ¿no? Cada año nos quejamos de los congresistas, ¿no? De, por ejemplo, cómo estos individuos, porque no se les puede decir de otra manera, ¿no? Eh, encima del sueldo mínimo que ganan, ¿no? Cada año, cómo hacen lo posible por incrementar su canasta y todo ello. Pero también habría que ver quién los puso ahí, ¿no? Y lamentablemente es el pueblo. Entonces, ya eso dice mucho también de a quién estás eligiendo, ¿no? Si la gente fuera un poco más consciente, pensaría más. Y puede que se equivoque también, pero por lo menos sería un ejercicio más razonado, ¿no? No puede ser que si analizamos de los presidentes que han gobernado, creo que todos están en procesos judiciales, de los últimos 5 o 6. Congresistas entran teniendo denuncias, y en fin. Pero bueno, ya no quiero irme más allá. A lo que voy es que el pensamiento te ayudaría a diferentes aspectos de problemas tomando decisiones. Elegir un gobernante, elegir la alternativa o elegir la estrategia que enfocaría mejor para un problema de tu examen de admisión. Implica también pensar, ¿no? Elegir una carrera, ¿no? También implica un acto de pensar. No implica decirse en la cola o bueno, porque lo vi en el Facebook, no porque mi amiguita lo hizo yo también. No, no va por ahí, ¿no? Entonces, nosotros constantemente podríamos hacer uso del pensamiento y nos podría ayudar el pensamiento de muchas formas, ¿no? Porque ese tomar decisiones está orientado, pues, a resolver problemas. Ahora, hay funciones en el pensamiento. Hay la llamada función representacional o simbólica y la llamada función elaborativa del pensamiento. La función representacional o simbólica fue ampliamente investigada por el señor Jean Piaget, todo un ícono en la psicología. Y vamos a comenzar por ahí. Vamos a explicar primero lo que es la función representacional o la función simbólica del pensamiento. Cuando se refiere a la función representacional, se refiere a que con el pensamiento mentalmente se forman representaciones que permiten reemplazar objetos, imágenes, signos, símbolos en ese sentido. Bien. Y detrás de eso también está la relación, esto lo voy a dejar para después, en lo que es lenguaje, ¿no? Que implica el significado y el significante. Pero acá también hay un acto simbólico, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje es un símbolo. Para Piaget son 5 formas o 5 actividades que denotan la presencia ya de pensamiento en un pequeño. Te pregunto, ¿tú naciste pensando? Sí. Nadie nace pensando, ¿verdad? ¿Cuál será entonces en el desarrollo de un niño? ¿Cuáles son indicadores de que ya está comenzando a haber ciertos actos pensantes, ¿no? En ese sentido. Entonces, Piaget, que fue un genial investigador, eh, nombra básicamente esos 5 indicadores.
que ya dan a entender que se está desarrollando el pensamiento en el niño. ¿Y cuáles son esos 5 indicadores los que tienes ahí pues en la diapositiva? Te habla, por ejemplo, acerca de la imagen. Cuando nosotros pensamos, generalmente lo hacemos en función a una imagen. Por ejemplo, a ver, si yo te digo que es un caballo, ¿qué me dirías? No quiero Google, ¿ah? Quiero tu cerebro. Colócame en el chat. Tu respuesta, no la respuesta de Google. Ni de chat PG. ¿No? Muy difícil. Así no se puede. ¿O están o no? Ahí está, a ver. Fernando dice, un mamífero grande que vive en hábitat salvaje y granjas. Adela dice, un mamífero cuadrúpedo. Ya. Gabriela, un mamífero de 4 patas herbívoro. Ya. Mira lo que me estás diciendo, ¿ah? Un mamífero grande que vive en granjas en hábitat salvaje. O sea, un toro es un caballo, Fernando. ¿Sí? Adela, o sea, un perrito es un caballo. Ha hecho un mamífero cuadrúpedo. Un perro tiene 4 patas, es mamífero, o sea, es un caballo. Gabriela, me dice, es un mamífero de 4 patas herbívoro. Ya, o sea, una vaca es un caballo. Ah, ya ves. Pero bueno, cuando tú intentas en ese aspecto decirme que es un caballo, imagino, quiero creer que a tu mente ha venido la imagen de un caballo o no. Caballo medio raro, algunos con la forma de perro, otros con la forma de toro, no sé, pero ha venido un caballo, ¿no? Solo que falta ahondar, como dice por ahí Adela, en algunos detalles. Bueno, nosotros cuando pensamos solemos hacer uso de imágenes. Es muy difícil que alguien pueda pensar sin imágenes. Entonces, la imagen mental ya es un signo de que está en desarrollo el pensamiento en ese aspecto. Por eso es una función simbólica, representacional. Y así como hay esa imagen mental, también luego evoluciona a una imagen gráfica. La imagen gráfica es cuando eso lo plasmas, por ejemplo, en trazos, lo plasmas en esquemas, lo plasmas en dibujos. Entonces, un pequeño de 3 añitos ya puede dibujar. Obviamente no va a dibujar, digamos, excelentemente, pero ya tiene algunos trazos que puede representar algo que él capta de la realidad. Entonces ya hay pensamiento, de cierta manera, que se está reflejando en su dibujo. Cuando tú tenías posiblemente acá, no sé, 5 o 6 añitos, ¿dibujabas así, sí o no?
¿Ah? ¿No? Hasta ahora. Ah, hasta ahora dibujan así. Bueno, algunos se han quedado fijados, creo, en esa etapa. A palitos y... Bueno, pero la imagen gráfica es también otra forma de función simbólica. ¿Cuál es otra forma de función representacional o simbólica? El juego. Por ejemplo, ese pequeño eh, posiblemente pues está representando en el juego lo que él capta de la realidad. Y entonces los objetos los transforma, ¿no? Les da otro uso, pero en función a que algo que él ha captado de la realidad. ¿Se entiende? Entonces, puede de pronto, tienes un pequeño, ¿no? Y de pronto esto de acá lo puede transformar en un carro o en su nave espacial. Entonces está a través del juego simbolizando elementos que él va captando de su realidad. Está representando, por lo tanto ya hay pensamiento. La imitación diferida es otra forma de expresión simbólica. Es posible, por ejemplo, alguien tiene acá alguna de ustedes chicas, tiene alguna hermanita de esa edad más o menos, 4 añitos, 5 añitos. ¿Tienes alguna hermanita, primita, no sé, cuñadita, ¿no? Ya, bueno, seguramente alguna de ustedes, señoritas, que tiene su hermanita o su primita en casa, eh, por ejemplo, ¿no? Quizás alguna de ustedes, ahora que en un par de días, ¿no? Que se acabe el año, van a celebrar y de pronto se van a una fiesta, ¿no? Y previamente, antes de ir a su fiesta, ¿no? Se maquillan, en fin. Y tienes esa hermanita que de pronto te está viendo como antes de salir a la fiesta te vas a maquillar. ¿Es posible o no que el siguiente año, un par de semanas después, que a tu hermanita le inviten a una fiesta infantil, tu hermanita haga lo mismo? Comienza a agarrar tu estuche de maquillaje, ¿no? Y comienza a pintarse, no sé, toda la cara. Bueno, obviamente todavía no saben, pero está intentando maquillarse. Ah, ¿por qué lo hace? Porque observó a un modelo, en este caso a su hermana mayor. Retiene el modelo en su mente, la escena la retiene en su mente, pero no la reproduce en ese mismo momento, la reproduce tiempo después. Cuando eso ocurre, a eso se llama imitación diferida. Es otra forma de representación en ese aspecto, ¿no? Es otro indicador de pensamiento. Bien. Y la otra forma, también importantísima, es el lenguaje. El lenguaje es netamente simbólico. Y el lenguaje permite justamente expresar, es el vehículo que expresa el pensamiento. A través del lenguaje se simboliza lo que uno piensa. Entonces es también otro indicador, ¿no? De que hay pensamiento.
Por eso un pequeño que tiene problemas de lenguaje también puede muchas veces tener retrasos en sus funciones mentales. Bien, hasta ahí lo que viene a ser la función representacional o simbólica del pensamiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta allí? Profesor, ¿la imitación diferida solo la poseen los niños? ¿Quién me habló? No lo llegué a ver. Yo, profesor Fernanda. Ah, Fernanda, ya. ¿La imitación diferida solo lo poseen los niños? No, 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 no. O sea, acá estamos hablando de cómo para Piaget el alcanzar estos aspectos ya es un indicador de que hay pensamiento, pero eso no significa que ya alcanzaste esa característica y ya cesa, ya no tienes pensamiento. Al contrario, una vez que alcanzas eso, se supone que se mantiene, ¿no? Elementos en el pensamiento, o en todo caso se irá desarrollando ya con otras complejidades. Por ejemplo, tú, Fernanda, también tienes imitación diferida. Eh, Posiblemente, ¿no? Algo simple nomás, ¿no? Cuando estás acá en clase, es posible que de pronto algún profesor, ¿no? Al momento de resolver algún ejercicio, tiene de pronto alguna. Yo he visto, por ejemplo, en presencial que algunos profesores te dicen, no, mira, acá jala hacia acá, a una esquina, ¿no? Vas resolviendo acá de esta manera. Quizás tú del colegio no tenías ese hábito, ¿no? Ahora observas que el profesor es ordenado en ese aspecto y eso le permite tener más claridad para resolver el problema, entonces ahora comienzas también a hacer lo mismo, ¿no? Pero no lo estás haciendo en el mismo momento. Lo haces tiempo después, cuando estás practicando en la tarde, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo ahí? Eso no es imitación diferida. Observaste, no me refiero a la forma del orden, no me refiero exactamente a los pasos, pero la forma del orden, ¿no? En fin. Entonces, aprendes ese aspecto, ¿no? A partir de qué, de que observaste el modelo, retienes en tu mente y luego después lo ejecutas. Eh, Cuando estás en secundaria, muchas veces tienes compañeras que les gusta determinada cantante o determinada canción, ¿no? Y a veces uno, por seguir al grupo también, repite modelos de grupo, imita, no solo en el mismo momento, sino también tiempo después, cuando está en su casa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Imitación diferida, ¿no? Entonces, no es que estos indicadores estén solamente en el niño, ¿ya? Son indicadores que se alcanzan a esa edad más o menos, gradualmente se van alcanzando y ya, ¿no? En un ser humano se va complejizando más, pero se mantiene, ¿no? En ese aspecto. No sé si con eso aclaré tu duda, Fernanda. Sí, profesor. Ok. A ver, Fernando dice acá, mi hermanita me imita lo que hablo, por lo que debo cuidar mi lenguaje. Claro, así es, muy bien, ¿no? Sí, pues que los niños imitan todo, ¿no? En ese aspecto. Adela, ninguna duda, Gabriela, todo claro. Ok, listo muchachos, entonces hasta ahí la función representacional del pensamiento. Vamos ahora a lo que viene a ser la función elaborativa del pensamiento. Y la función elaborativa implica eh, explicar tanto lo que viene a ser la formación de conceptos como la solución de problemas. En esta función elaborativa es importante primero entender que la formación de conceptos requiere de cierta capacidad de abstracción. Y para eso, estos conceptos en los cuales se abstrae, normalmente pues primero se parte de observar atributos comunes, luego estos atributos se sintetizan
en un concepto y se reduce a una unidad. Por eso no entiendo. O sea, primero se parte de observaciones simples. De esas observaciones simples se saca características en común y en función a eso se va obteniendo un concepto. Por ejemplo, esto de acá que estoy señalando, ¿es un reloj o no? Esto otro, ¿es un reloj o no? Esto otro, ¿es un reloj o no? Esto otro, ¿es o no es un reloj? Esto otro, ¿es un reloj? Y entonces te pregunto, ¿qué es un reloj? ¿Qué es un reloj? Ah, es un instrumento para indicarnos la hora. ¿Qué será lo más relevante en un reloj? ¿Que sea de forma cuadrada, redonda, triangular? ¿Que sea de arena? Las manecillas. ¿Y un reloj de arena? Ya no hay manecillas. Ahora hay relojes que no tienen manecillas, o sea, simplemente te ponen ahí la hora y punto. Ah, o sea, lo que quiero que entiendas es que un concepto normalmente implica abstraer características comunes acerca de algo. Un reloj es un instrumento, sea de la forma que sea de arena, sea de los que se colocan en la mano, sea de pronto de buen brazo, sea de los que de pronto son de pared, sea de forma redonda, triangular. Lo que hace que sea reloj es que sea un instrumento para darte la hora, para no tomar la medida del tiempo en ese aspecto. Sea que tenga manecillas, o sea que de pronto simplemente te dé la hora con número, ¿no? En ese aspecto. Pero para eso, ese concepto está elaborado en función a primero abstraer características comunes de diferentes ejemplares para reducirlos a una sola, reloj, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, de esa manera se van formando los conceptos por abstracción. Regresemos al caballo que me ha dejado preocupado. A ver, lúcete ahora sí, lúcete. ¿Qué es un caballo? No, no te quiero lucir. Apura.
Es que me da risa lo que ha puesto Adi. Un animal que se parece a un burro y a un unicornio. Adi, ¿tú has visto un unicornio? Ah, por película nomás. Mucha película ven ustedes, ¿ah? Ya, a ver, ¿qué me han dicho acá? Es un mamífero. Ya, cuadrúpedo. Ya. A ver, ¿todo caballo es mamífero o no? ¿Es cuadrúpedo o no? Eso no es. Ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? Porque recuerda que estás ubicando características comunes. Pero con eso, si tú me dices un mamífero cuadrúpedo, también un perro podría hacerlo. Entonces necesita más características para definir qué es un caballo. Ahora me dices, sirve como transporte, no necesariamente todos, pero ya, podría haber un caballo salvaje, a ver si transportate un caballo salvaje, Fernando. Ya, Gabriel ha dado otro indicador, herbívoro. ¿Un caballo es herbívoro o no? Ah, ya ves, ya está dando otra característica más. Pero hasta ahí también podría ser una vaca, ¿sí o no? Mamífero, cuadrúpedo, herbívoro. Ah, pero por ahí han dado otra grande. Ya. O sea, los caballos chatos no son caballos. Ya. Acá hay otra característica, ¿no? Que han dado por ahí. El que relincha, ¿no? En ese aspecto. A ver, Adela ha consultado a ChatPG, creo. Un caballo es un mamífero cuadrúpedo, parte de la familia de los equinos, como el burro y mulas. Sirve para transporte y competencias como carreras. Tiene cuero, pezuñas y pelo. Hay de muchos colores. O sea, si tú me dices que un caballo es blanco, ¿estaría eso en el concepto de caballo o no? No. ¿Qué te dije? Tiene que tener atributos en común. Pregunto, ¿todos los caballos son blancos? Ah, entonces no podría estar en el concepto caballo. Sí tendría que estar que es un mamífero, que es cuadrúpedo, ¿no? Que es herbívoro, eh, ¿qué más? Bueno, que es un equino, eso sí, y que relincha, ¿no? Obviamente. Y lo otro también, ¿no? Que has puesto por ahí que tiene, bueno, pezuñas, pelo, también son características del caballo. Bien, pero te das cuenta, entonces, un concepto implica a partir de diferentes ejemplares, sea un caballo blanco, sea un caballo negro, sea de pronto grande, pequeño, eh, se parezca o no a un unicornio, no lo sé. En todo caso, lo que hace que un caballo sea un caballo son esas características comunes que tiene. Entonces se van partiendo de observaciones de ejemplares, se buscan atributos comunes y finalmente se reduce a esto a un concepto, caballo.
¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Volaron? Ok. Fernanda está complicando ahora. Un pony es un caballo. Muy bien, por su participación les regalo un chocolatito para que degusten en su break. Ahí lo aviento. Virtual nomás, virtual. Ya, cuando ingrese será presencial, y cuando ingrese ya. Mientras tanto me lo como yo. Bien, chicos, estamos en la hora del break. 10 minutos para que piensen bien que es un caballo, porque se diferencia de un burro y de una vaca. Y regresamos ya en 10 minutos. Vamos a break. ¿Listo, jóvenes? Ya estamos, ya regresamos. Confírmeme. Nada, siguen pagando ustedes, ¿ah? Confirma tu presencia. Levanta tu manito. Ve. 4 nomás. Y el resto ya se fue a celebrar el año ya. Gina, Norma, Adi, Fernanda y Denis nomás levantó la mano. Ahora Fernando. Y no has regresado, Gina. Alumna pródiga. Mínimo 10 para hacer clase, ¿ah? Mínimo. Hay 9, falta uno. Convence, no sé, utiliza tus estrategias. Yo voy a utilizar la mía, voy a hacer derroche. No bajen su mano, no van a haber menos. ¿Dónde está el señor William Adriano? Milagros Álvarez, Diana Asto, Geraldine Cáceres, Cristian Castro, ese es el cantante. Luis Chamache, Iván Gutiérrez, Mayumi Moreno, Carla Núñez, Adela Pariona. Ahí está, ya ves, funcionó con Adela. Falta uno, por fin. Y ahora sí llegaron a 10, comienzo. ¿Le sigue viendo la diapo o ya se borró?
Ya, chévere, gracias, Norma. Ok. Sí, sí, ya sigo, ya. Ahora que hay 10, ya puedo hacer mi clase. Bueno, habíamos visto la función elaborativa del pensamiento en tanto la formación de conceptos. O sea, mira, hasta ahorita hemos visto acá, ¿dónde está esto? Acá. Funciones representacional y elaborativa. En representacional o simbólica ya vimos totalmente. En elaborativa hemos visto formación de conceptos. Vamos a ver ahora solución de problemas. El pensamiento también permite elaborar estrategias para solucionar problemas. Entonces, ¿cómo así, digamos, enfrentamos o podríamos enfrentar problemas? Normalmente siempre nuestro pensamiento se enfoca, ¿no? Cuando hay un problema hacia un objetivo en el cual se tiene que elegir entre alternativas para finalmente obtener una respuesta. Entonces, esta forma de solucionar problemas puede ser de tres maneras. Bueno, de cuatro, no de tres, de cuatro. Puede ser bajo la forma de lo que es el ensayo y error, bajo la forma de lo que es la recuperación de información, lo que es un algoritmo o lo que viene a ser la heurística. ¿Cuándo se dice que es ensayo y error? ¿Cuándo se utiliza la estrategia de ensayo y error? Cuando tú tienes un problema y de pronto para resolver este problema lo que haces es tantear, tantear, tantear hasta que algo te da resultado. O sea, vas probando, ¿no? Descartando alternativas, pruebas, 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 hasta que algo te da resultado. O puede que también demore en dar resultado, ¿no? Entonces es algo azaroso, ¿no? Como cuando algunos estudiantes en su desesperación que no les sale un ejercicio comienzan a probar clave por clave, ¿no? Mejor dicho, alternativa por alternativa, respuesta a ver si encaja. Algo así, ¿no? Algo así. Eh, la recuperación de información ya tiene que ver con recordar una estrategia que antes te dio resultado. O sea, esta estrategia implica que ya antes tuviste que haber resuelto el problema de esa manera. Entonces te vuelve a presentar el problema, lo que haces es recordar la estrategia que te llevó al éxito y eso es lo que aplicas, ¿no? El algoritmo se usa cuando uno sigue una secuencia de pasos. Entonces, sigues una secuencia de pasos para poder resolver un problema. Ahí hacemos uso de un algoritmo. Se utiliza algo predefinido. Aplicas ese algoritmo y el problema te va a salir. Pero puede ser muy tedioso a veces utilizar algoritmos. Y la heurística ya implica cuando para resolver un problema, lo que hace la persona es utilizar atajos cognitivos. Como que de pronto, por ejemplo, utilizando un algoritmo tiene toda una ruta quizás, ¿no? Que puede ser muy tediosa. Pero utilizando una heurística o heurísticos puede que de pronto la solución se simplifique, se llega más rápido. Por eso se utiliza atajos mentales, cognitivos. Pero ¿cuál es el problema? Porque uno diría entonces, ¿por qué no utilizar heurísticos siempre, no? El problema es que la heurística no siempre te lleva a la solución pertinente. Puede fallar, ¿no? A veces funciona, muchas veces funciona, pero no siempre. No te da garantía de que siempre va a funcionar. El algoritmo, por el contrario, sí te garantiza que funcione siempre que apliques bien el algoritmo. El problema es que muchas veces es tedioso, es fastidioso, involucra una serie de pasos para poder resolver un problema. Entonces uno tiene en esas variables muchas veces que ver eh, a qué se acomoda mejor el problema, ¿no? ¿Qué estrategia se acomoda mejor en función al problema que tienes? Entonces, por ejemplo, ¿no?
Hay situaciones simples, ¿no? Como de pronto cuando estás con tu portaminas y de pronto no funciona, entonces algunos lo desarman, lo vuelven a armar y de pronto ya funciona. Ensayo error, ¿no? Eh, Hay situaciones en las que se requiere necesariamente ensayo error para hacer pruebas, ¿no? Por ejemplo, para una vacuna. Se va también haciendo ensayo error. Además que se haga otros aspectos, ¿no? Pero para finalmente probar si funciona o no, se hace ensayo error. O sea, aplicas un aspecto y funciona, bacán, no funcionó, tienes que seguir probando, ¿no? La dosis que se va a dar, la cantidad, bueno, dependiendo de lo que se quiera, vacuna contra que sea, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, supongamos, ¿no? A uno de tus compañeros, alguno de tus compañeros de pronto, quizás a alguno de tus compañeros le han robado algún celular, pero quizás el celular que tenía era muy útil para él. Entonces ahora, de pronto, como ha hecho mérito en este año, quizás sus padres se han compadecido y les ya está bien, te vamos a dar para que compres un celular. Y él de pronto opta por comprar la misma marca. Dice, pues si ya me funciona bien, ¿no? Entonces voy a comprar uno igualito al que tenía. Entonces, ¿qué está haciendo? Está recuperando información, está de cierta manera utilizando lo mismo que antes le dio resultado, ¿no? En ese aspecto. Cuando, supongamos otra persona, alguno de ustedes, otro de tus compañeros que de pronto compra un celular acá algunos días, ¿no? Y de pronto, pues, dice, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? Nunca he estado con un celular así, ¿no? Y tiene una serie de funciones. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a revisar el manual. El celular me vino con un manual. Y veo paso a paso, ¿no? Y voy operando, en ese aspecto en función a lo que ve en el manual. ¿Qué estaría haciendo ahí? ¿Qué estrategia estarás utilizando? Algoritmo, correcto, es algoritmo, ¿no? Porque está siguiendo una secuencia definida de pasos. Pero habrá otros que digan, ¿qué voy a estar haciendo todo eso? Yo mismo soy, ¿no? Y comienzan de pronto para operar su celular, ¿no? A ver, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Aprieto por acá, por allá. ¿Qué estarán haciendo ahí? Eso ya es ensayo y error, ¿sí o no? Eso ya es ensayo y error. Ahora, ¿y qué pasaría si de pronto para la compra de un celular alguien dice, ¿no? Una persona dice, tantas marcas que hay, no, yo voy a comprarme un Samsung, ¿no? Porque es una marca reconocida. Esa persona que está tomando la decisión de compra en base a esa forma de razonar, ¿qué estrategia estará utilizando? Ya, heurística, ¿no? Claro, es heurística. ¿Por qué? Porque ya no, mira, tú tienes un presupuesto. Comprar un celular muchas veces implica, si en función de ese presupuesto, que averigües, ¿no? Marca por marca, propiedades del celular, características, etcétera, etcétera, ¿no?
y muchas veces hay marcas nuevas, ¿no? En fin. Pero ¿qué pasa si la persona dice, ¿qué voy a estar haciendo todo eso, no? Yo de frente voy a una marca conocida. Se está dejando guiar por algo que se llama estereotipos. Cuando uno se deja llevar por un estereotipo, está aplicando heurística también. A veces funciona, en otras no, ¿no? En ese aspecto. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Una facilita. Tu clase anterior, cuando estabas resolviendo los ejercicios y el profesor te decía, acá tienes que aplicar, ¿no? La fórmula de... ¿Qué estrategia es? Algoritmo, claro. Es una secuencia definida, ¿no? Aplicas eso y el problema te sale. Ahora, si aplicaste mal algún paso, ahí no te va a salir, pues. Tienes que hacerlo tal como te dice la secuencia. ¿Ya? Bien, hasta ahí entonces lo que viene a ser esta parte de estrategias de solución de problemas. Hemos visto la función elaborativa, entonces, las dos funciones del pensamiento. Vamos ahora a lo siguiente. A ver, vamos a mis colaboradores acá que están. Vamos a preguntarle a cualquiera ya. A Fernanda le vamos a preguntar. Fernanda, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Qué tal, Fernanda? Fernanda, ¿cuándo dirías tú que alguien es creativo o creativa? Cuando busca soluciones novedosas a los problemas y que salen de los paradigmas. ¿A qué te refieres con un paradigma? A un modo habitual de resolver algo. Ya, o sea, las soluciones parten de un paradigma, ¿te refieres a eso? ¿A que salen de esos paradigmas? ¿O a qué te refieres? ¿O a que Sí, a que rompen con salen esos de esos. paradigmas? No, salen de lo que está ya visto, es habitual. Ya, ok. Gracias, Fernanda. Sigamos acá. Adi, ¿qué dirías tú? ¿Cuándo dirías que uno de tus compañeros o compañeras es creativo o creativa? Te escucho o te leo. Adi, ya se fue Adi también. Ahí está Adi, estamos hablando mal de Adi. Cuando una persona haya soluciones novedosas ante cualquier situación. Ya, ok. A ver, hablar de creatividad implica también tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Muchas veces uno cree que ser creativo implica eh, el aspecto de ser original. Ser creativo no es, o sea, no es seguir reglas. Ser creativo implica muchas veces salir de lo convencional. Implica también el hecho de romper paradigmas, no seguir una línea.
Pero no es simplemente no seguir por seguir, sino esa flexibilidad que tiene una persona creativa tiene que ir enfocada, esa originalidad que tiene la persona creativa, tiene que ir enfocada a algo útil. Si esa originalidad le permite resolver problemas, entonces podríamos hablar de un acto creativo. Si ese romper con lo convencional le permite resolver un problema de forma distinta y óptima, es un acto creativo, ¿no? Entonces sí implica romper paradigmas, pero no es simplemente romper porque me da la gana, o sea, es salir un poco de lo convencional siempre que esto ayude, ¿no? O tenga una utilidad, porque si no tampoco no tiene sentido, ¿no? Hay gente que confunde, ¿no? Es que yo soy distinto a los demás, ¿no? Y a todo se opone, ¿no? Todo da la contra. No necesariamente eso es un indicador de creatividad, ¿no? La creatividad tiene que ir en que ese romper con las normas, más que las normas, ¿no? Romper un poco con lo convencional, vaya ligado a algo útil socialmente. Si no, no hablaríamos de un acto creativo. ¿En qué año nacieron ustedes? Ajá. Cuando naciste, bueno, imagino que hasta que tomes conciencia, si has nacido en el 2005, 2008, más o menos, por ahí, eh, ¿había internet o no? Ya. Ahora, eso significa que tú eres de una generación que ya prácticamente creció con el internet. Siempre existió internet, siempre ha existido telefonía móvil. ¿Qué pasaría si no hubiese este aparatito hoy en día? Regresamos a tiempos hace 20 años. Hace 20 años no había smartphones. Lo que había era celulares tipo ladrillo con su antena. Pregunto, ¿quién haya creado esto habrá tenido alguna mente creativa o no? ¿El diseñar formas de comunicación diferentes habrá sido acto creativo o no? Por internet, por ejemplo. Mira, hoy día estamos haciendo una clase virtual. Hace 20 años, ¿tú crees que se hubiese hecho una clase así? Entonces, ese invento ha permitido solucionar algunos problemas, por ejemplo. Bien. Entonces, quien haya diseñado ese aspecto, esa forma, implica, ¿no? Actos de creatividad, porque hizo algo diferente a lo convencional, pero que tuvo utilidad en ese sentido. Pues ahí es donde se habla de creatividad, ¿ya? Y también en la creatividad está ligada a algunos tipos de pensamiento. El pensamiento puede muchas veces ir más al campo lógico o ir más al campo creativo. Al respecto, hay dos teóricos, si se quiere, ya, dos investigadores, que llegan a una conclusión muy parecida, pero por líneas distintas. Guilford plantea dos tipos de pensamiento, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. ¿Cuándo sale el pensamiento convergente? Cuando la persona, para solucionar un problema, su pensamiento va en una sola dirección, va enfocado a algo convencional, a establecer una secuencia lógica,
en ese aspecto. Eh, por lo tanto, tú puedes decir de eso que es verdadero o que es falso. O sea, si la respuesta va con lo convencional, es verdadero, si no, será falso. En cambio, el pensamiento divergente implica poner a prueba nuestro pensamiento ante situaciones que no están definidas, donde el pensamiento de pronto tiene que explorar múltiples formas de solución, donde puede haber diferentes vías para llegar a una solución. Entonces, ese pensamiento no va en una sola dirección, va en diferentes canales. Eh, Edward de Bono plantea ya la existencia de un pensamiento vertical y un pensamiento lateral. Pensamiento vertical, nuevamente, es aquel que se aplica con criterio lógico. Analizar implica ir secuencialmente, buscando la solución de algo. Es vertical porque va en una línea, ¿no? En ese aspecto. Sigue una secuencia definida. Y en función de eso se va infiriendo por razonamiento. En cambio, el pensamiento, digamos, lateral es un pensamiento que va a explorar diferentes posibilidades de respuesta, que de pronto, pues, no está enfocado netamente en algo convencional. Entonces, si te das cuenta, son dos autores que llegan más o menos a la misma conclusión. Lo que para Guilford sería pensamiento convergente, para Eduardo de Bono se va a llamar pensamiento vertical. Lo que para Guilford sería pensamiento divergente, para Eduardo de Bono se va a llamar pensamiento lateral. Ahora, ¿cuál de esos tipos de pensamiento está más ligado a la creatividad? El pensamiento lateral y el pensamiento divergente, pues, ¿no? Porque implica no ir en una sola dirección, sino apartarse un poco de lo convencional, pero recuerden que siempre buscando utilidad a lo que se hace, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no resuelves un problema en función a una secuencia, a una fórmula, estás haciendo uso de tu pensamiento lógico. Cuando tienes textos, ¿no? Y tienes que inferir, haces una secuencia también de lectura, analizas el texto, ¿no? Sacas las ideas principales y en función infieres. Es un pensamiento lógico, ¿no? Entonces, está ya para Eduardo Bono sería vertical, para de pronto Guilford sería convergente. En cambio, el pensamiento creativo implica eh, aperturar otras posibilidades diferentes. Por ejemplo, eh, estamos en bueno, los que estamos en Lima, ¿no? Estamos en una ciudad caótica en cuanto a delincuencia y también en cuanto al transporte, ¿no? Entonces te pregunto ahí, para resolver esos problemas, ¿habrá una sola forma de solucionarlos? ¿Hay una secuencia definida de pasos para poder resolver ello? ¿Sí? Si es así, entonces, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho? Son problemas que requieren varias alternativas, ¿no? Varias posibilidades de respuesta. eh, y adaptarlos también a nuestra realidad. Entonces no es una sola o una única solución, ¿no? Ahí la persona que de pronto, o las personas que trabajan en eso, estén utilizando más un pensamiento divergente. Cuando tú das un examen de admisión o una práctica, por ejemplo, o das tu examen acá en la pre, para responder ahí, que tu examen, pues que te viene con 5 alternativas, ¿no? ¿Qué pensamiento estarás utilizando? A ver, te leo. Gabriela dice vertical, Adela dice lógico,
lógico convergente. Pero son varias alternativas. ¿Por qué no puede ser divergente o lateral? ¿Ah? Habla, ¿por qué no puede ser divergente o lateral? Si son varias alternativas. Muy bien, Gabriela, porque puede haber varias alternativas, pero la respuesta es una sola. ¿Sí? Ni modo que tú digas en tu examen de admisión, no, es que es mi opinión, pues, ¿no? Respete mi opinión, ¿no? Yo creo que la clave es la A, ¿no? Porque creo, pues, que es así. Y eso es, no funciona así, ¿no? Tu examen de admisión o tu prácticas acá o tus exámenes acá están evaluando finalmente de una manera convergente, de una manera vertical, porque a pesar de que hay varias alternativas, una sola es la respuesta. Y tú para llegar a esa respuesta tienes que hacer algún método convencional, sea de análisis textual, sea de algún conocimiento que recuerdes, sea de pronto de una inferencia, o sea de pronto de una secuencia metodológica algorítmica, ¿no? En cuestión de fórmulas, ¿no? En fin, te das cuenta. Entonces, es eso, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No hay, entonces seguimos. Bien, vamos ahora a abordar lo que corresponde al tema de lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Te decía, ¿no? Que dentro de la función simbólica del pensamiento, una forma de, un indicador del pensamiento es la presencia del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un conjunto de signos, de símbolos que nos permiten comunicarnos. Y en el lenguaje tiene que haber esto que te decía acá, que te decía que luego lo voy a explicar. Esto, ¿no? El signo lingüístico siempre va a implicar un doble plano de significado y significante. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto, ¿no? Árbol, te pregunto, ¿estos son signos o no? Signos que son convencionalmente establecidos por una comunidad. Y tú dices árbol porque de pronto vives acá y acá se habla de pronto en la comunidad lingüística de hispanohablantes. Pero si tú formabas parte de una comunidad lingüística inglesa, cuando veas esto también dirás árbol, ¿sí? ¿Qué dirías? No dirías, no sé, no sé. ¿Qué dirías? Ah, ya ves, cambia, ¿sí o no? Pero el significado sigue manteniéndose o no.
significado sigue, ¿no? Lo que cambia va a ser el significante en ese aspecto. El signo lingüístico siempre va a tener estos dos planos. Esto no lo vas a encontrar más que en el ser humano. El ser humano utiliza signos convencionalmente establecidos que denotan algún aspecto de su realidad a través de palabras o de oraciones o de frases, en fin. Y todo eso implica lenguaje. Bien. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje entiéndase pues como ese conjunto de signos y símbolos que nos permite comunicarnos. ¿De qué depende el desarrollo del lenguaje? ¿De qué depende que tú puedas hablar como lo haces? A ver, ¿qué crees tú? ¿De qué dependerá? ¿El lenguaje es innato o adquirido? Ah, tenemos acá dos controversias. Bueno, una controversia en función a dos posiciones, mejor dicho. Gabriela dice, es innato. Fernando dice, es adquirido. Claro, si nos ceñimos a la teoría de Chomsky, venimos al mundo con un DAL que se va a activar en determinado momento y va a darse el desarrollo del lenguaje. Una posición más biológica, ¿no? Pero si de pronto nos basamos, por ejemplo, en Skinner, diremos, no, el lenguaje es conducta y la conducta se aprende por reforzamiento o por castigo. Y en realidad, pues hay que entender que en el lenguaje hay ambas variables. ¿Hay condiciones biológicas que permiten el desarrollo del lenguaje? Sí, pero también hay condiciones ambientales que permiten el desarrollo del lenguaje también. Entonces, hay ambas variables, variables biológicas, variables ambientales. A las variables biológicas se les suele llamar condiciones o variables maduracionales. Ojo allí, porque el concepto de maduración es un concepto biológico, ¿ya? Entonces, eh, cuando te hablan de variables maduracionales, están hablando de condiciones biológicas. O sea, hay que esperar que una estructura madure para que realice tal función. Variables de aprendizaje ya son las que tienen que ver con el ambiente, el medio, la estimulación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un pequeño nace sordo? ¿Podrá hablar como tú? ¿Qué dices? ¿Por qué no? Para hablar tú tienes que escuchar. Y si no hay esa posibilidad, al menos de la manera que como lo hacemos, no se podría. Estoy hablando de una persona que nace sorda, no estoy hablando de alguien que de pronto nació con sentido auditivo adecuado, pero que luego en el proceso se tuvo sordera, ¿no? Pero una persona que nació sorda. ¿Por qué? Porque esa estructura, ¿no? Auditiva no está funcionando, no está óptima en su funcionamiento, no ha madurado adecuadamente o está dañada. Pues al ocurrir eso, la persona no va a poder de pronto hablar. Entonces hay condiciones maduracionales, ¿no? Condiciones auditivas, condiciones fonadoras. Hay órganos fonadores que tienen que estar óptimos para que se pueda emitir la voz. Y eso no se va a dar al mes de vida. Ningún pequeño al mes de vida te va a hablar, ¿no? Entonces hay condiciones maduracionales que se tienen que ir dando. Y así como hay condiciones maduracionales que se tienen que ir dando, también hay condiciones eh, de aprendizaje. Por ejemplo,
eh, justo ayer, ¿no? Ayer me acuerdo, en un centro de salud donde atiendo. Bueno, llegan diferentes tipos de casos, ¿no? Yo no soy especialista en lenguaje, pero te llegan a veces casos como para que ya tú ves, no es tu especialidad, lo derivas, pues, ¿no? Entonces, me llega el caso de una niña. Esta niña de pronto, la mamá refiere que la niña se siente muy mal, se siente triste, ¿no? Porque sus compañeritos la aíslan, o sea, prácticamente no juega con sus compañeritos. ¿Y por qué no juega con sus compañeritos? Porque no le entienden. ¿Y por qué no le entienden? Porque la niña no habla bien. Tiene 5 años, ¿no? Y todavía no habla bien. Entonces hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y esto a qué lleva a que de pronto, pues, sus compañeros, los niños, de pronto como que no hablan con ella porque no le entienden, ¿no? Entonces, cuando quiere jugar, no la toman en cuenta. Ahora, si el problema fuera porque esta niña tiene problemas en los órganos fonadores que no le permiten producir bien la voz, es un problema netamente biológico, mauracional. Pero si el problema no es ese, si el problema es que de pronto, no la han estimulado adecuadamente. Hay papás que a veces son muy sobreprotectores y todo, apenas el niño hace, se lo dan. Y no, el lenguaje tiene que producirse, el niño tiene que esforzarse para hablar bien las palabras, para leer correctamente, para escribir correctamente, ¿no? Pero algunos no solamente tienen errores, tienen horrores ortográficos. Algo así como lo que he puesto en el chat, ¿no? ¿Salió o no sale el mensaje? Porque se ha borrado. Ahí está, ya salió. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay veces que no hacen que se esfuerce. Pues no, está bien, normal que siga escribiendo así. No, pues no está bien. Igual cuando habla, ¿no? Entonces, a veces hay papás que, o mamás o en el entorno que de pronto, no ayudan a que el niño desarrolle bien su proceso de lenguaje. Entonces, ahí estamos hablando ya de condiciones ambientales, ¿no? De condiciones de aprendizaje. Y ahí se requiere, ¿no? Ya, basarnos en diferentes teorías, ¿no? El niño, para aprender hay que reforzar, pero hay que reforzar la palabra bien hablada, no lo que está hablando mal. El niño también tiene que imitar muchas veces, aprendizaje observacional, tiene que imitar de pronto para hablar correctamente. Y en fin, son algunas teorías de aprendizaje que vamos a ir viendo en el tema ya de aprendizaje específicamente, ¿no? Pero lo que quiero que entiendas acá es que el lenguaje tiene dos planos, ¿no? O sea, se requiere de condiciones biológicas, maduracionales, pero también de condiciones ambientales de estimulación, condiciones de aprendizaje, ¿ya? Y finalmente vamos al desarrollo del lenguaje. A ver, sigamos preguntando. No está lo que estaban, ya se han ido, creo. Me han dejado cuatro nomás acá. Ahora son tres. A lo mejor me voy. Bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú tenías un mes de vida y tenías frío? ¿Qué hacías? Tenías hambre. ¿Qué hacías? ¿Llorar, sí o no?
Llorar, llorar, llorar. Para todo llorabas. Ah. La primera forma de comunicación que tiene un pequeño es el llanto. ¿Sí? Esto no es lenguaje, es etapa pre. Estás en prelingüística. Acá no hay lenguaje aún, pero es una señal ya de intento comunicacional, el llanto. Pero como no hay significado significante, esto no es lenguaje aún. Más o menos a las 6 semanas se comienzan a dar los gorjeos. Entonces ese pequeño echadito en su cama, en su cuna, comienza, ¿no? Comienza a emitir sonidos muchas veces vocálicos. Comienza, ¿no? Entonces ese pequeño obviamente no sabe que es una vocal, ¿no? Pero ya comienza a emitir ese tipo de sonidos. A eso se llama gorjeos. Comienza a los 6 meses aproximadamente a repetir sílabas y comienza, ¿no? Da, te, pa, ma, me, en fin. Eso no es palabra, eso es balbuceo, balbuceo. Será palabra acá más o menos al año cuando asocia el pequeño el plano del significante con el significado. O sea, comienza a decir ma cuando realmente quiere algo de mamá. Comenzará a decir aba cuando quiere de pronto agua, por ejemplo, ¿no? Entonces ya asocia allí, ya no lo dice por decir. Ahí estamos hablando de palabra. Y esto marca el paso al siguiente periodo. Siguiente periodo ya implica la etapa lingüística. En la etapa lingüística vamos a tener diferentes fases. El estadio holofrásico. ¿A qué se refiere el estadio holofrásico? Una palabra reemplaza a toda una oración. El niño o la niña, bueno, el infante, o más apropiado sería el término, ¿no? El o la infante. Comienzan de pronto a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, la pequeña puede decir, tío, tío. No va a decir, pues, mamita, ven, abrígame que tengo frío. Nadie de un añito te va a decir eso, nadie de un año y medio te va a decir eso. Simplemente te dirá fío. Esa palabra está reemplazando a toda una oración. Eso se llama holofrase. Y lo otro que va acá en la holofrase es que esto va acompañado de gestos. Es posible que esa niña haga así, ¿no? Fío, fío, ah. ¿Te das cuenta? O sea, acompaña la palabra con el gesto, ¿ya? Eh, Eso tiene un nombre. Lo voy a colocar en el chat para que te acuerdes. Se da en el estadio holofrásico. Ya, ahí está. Aproximadamente entre el año y medio, 2 años, comienza este pequeño ya a cada vez incorporar más palabras en su repertorio. Es como que ya se desata el lenguaje como tal. El pequeño comienza, escucha y repite, cada vez incorpora más palabras a su repertorio. Entonces estamos en la etapa de la explosión del lenguaje, ¿no? Viene ya a más o menos a los 36 meses, ¿no? Eh, Entre los 24 a 36, se comienza a dar el ala telegráfica. Este pequeño ya forma frases de más de 2 palabras, de 2 o más palabras, ¿no? Ya se le entiende cuando habla, pero todavía no habla con propiedad. ¿Por qué? Porque omite conectores. A eso se llama habla telegráfica, ¿no? Por ejemplo, ahí el pequeño dice, ¿no? Mami, vamos parque. No dice mamita, vamos al parque, ¿no? Mami, vamos parque. ¿Te das cuenta? Omite conectores. Es una forma de habla telegráfica en ese aspecto. ¿Ya? Y más o menos entre los 3 a los 6 años se va a comenzar a dar el lenguaje egocéntrico. ¿Qué es el lenguaje egocéntrico? Siempre
el plano del lenguaje tiene que ir de lo externo a lo interno. Y esto es algo que los que hablaba mucho Vygotsky. Piaget te habla acá de un lenguaje egocéntrico en el cual hay soliloquios. ¿Alguien tiene acá un hermanito de 3, 4 añitos? Hermanito o hermanita. No, no hay. Bueno, los pequeños a esta edad necesitan externalizar cada cosa que dicen. Un pequeño de 3, 4 añitos no te va a jugar callado. Tiende a hablar, cada cosa que hace la habla. ¿Por qué? Porque el pequeño es así, externaliza primero. Pero esto no se queda, tú también, tú haces eso también. O sea, cada cosa que haces la hablas. Se supone que ya no, ¿sí? Porque gradualmente en ese periodo vamos a ir de lo externo a lo interno. Ese pequeño que tenía 4 añitos, se inventaba a su amigo imaginario, comenzaba a hablar solo, ¿no? Con su amigo. Claro, es normal en esa etapa. Para que tenga tu edad y siga haciendo lo mismo, allá no, pues no. ¿Por qué? Porque tu lenguaje ha tenido que ir de lo externo a lo interno. Y eso es lo que Vygotsky habla como lenguaje interior. Entonces, el habla va de lo externo al habla interna, lo cual se llama pensamiento verbal. Por eso el habla egocéntrica cumple como una función intermediaria, ¿no? De ir del plano externo hacia lo interno. Que cuando es interno, ¿qué implica? Que ya no necesitas verbalizarlo externamente. Mentalmente tú te dices, hoy día, por ejemplo, sales de acá y dices, hoy día, luego en mi clase tengo que estudiar tal curso, ¿no? En fin, pero lo haces mentalmente, ya no lo verbalizas hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces es un habla interna, pensamiento verbal. Permite regular el comportamiento. ¿Ok? Bien, entonces hasta ahí el tema del día de hoy. A ver, rapidito, para irme contento, resuelve ese ejercicio. Tu clave, la tranca. Ahí está, ya aparecen las respuestas. La A, me dicen. ¿Será la A? Analizamos y con eso terminamos. Bueno, tienes que relacionar, ¿no? Las columnas acá te dice armar un mueble siguiendo las indicaciones del manual. Cuando uno arma siguiendo un manual, está siguiendo pasos secuenciales. Eso sería un algoritmo. Comparar un parlante porque es una marca conocida. Ah, me estoy basando en un estereotipo. Eso es heurística. Votar por un candidato porque, bueno, por alguien tengo que votar a lo que salga, ¿no? Es lo que hacen los peruanos, ¿no? Eso es ensayo y error, por eso pagamos las consecuencias todos. Entonces sería 1C, 2 A y 3B. La respuesta está en la A, en la pregunta 1. Y bueno, estas son las claves de la práctica de la semana. Bien, muchachos, ahí nos quedamos entonces el día de hoy. Cuídense mucho, sigan estudiando, que reciban de la mejor manera el año que viene para que recarguen energías, ¿no? Y puedan cumplir sus deseos. Lógicamente que los deseos no solamente implica decir, querido año, este año que viene voy a ingresar. No basta con eso. Sabes que tienes que esforzarte por alcanzar ello. ¿Ya? Bueno, muchachos, hasta el próximo año. Cuídense mucho. Feliz año. Que la pasen bien. Nos vemos. Chau. En un año no creo. El próximo año, Fernando. El próximo. Salvo que me digas un año en otro ciclo. Nos vemos. Cuídense.